95.7 presenta En Contacto con Danilo Antequera, presentando un programa interactivo y participativo. Sintoniza y comparte. Muy buenos días, apreciados oyentes, agradecidos a Dios por el clima tan sabroso que tenemos hoy, un clima con bajo calor, no tenemos mucho calor hoy y es propicio para seguir nuestra labor que estamos difundiendo en cada hogar, llevando bendiciones hasta que sobreabunde, dice la palabra de Dios, y en el hogar donde llegues y seas recibido, di la paz sea en este hogar. Así que es lo que estamos haciendo en este momento, auspiciados por la emisora Vida 95.7, Sembrando Esperanza. Ese es el mensaje de esperanza que estamos llevando mientras podamos. Mientras podamos. Llegará el momento cuando empiecen a cumplirse todas las profecías que restan dentro de poco y la situación no será muy apropiada, y es menester que en estos momentos, a tiempo y fuera de tiempo, anunciemos el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo, que anunciemos como le dijo Jesús a sus discípulos cuando hizo la comisión de los apóstoles. Jesús en el capítulo 10:5 dijo: a estos 12 envió Jesús después de darles instrucciones: vayan a los gentiles. No dijo así, dijo vayan a las ovejas perdidas de Israel. Había que llevar el mensaje primero a Israel, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De eso estaremos hablando hoy, del bautismo. Llegaremos a ustedes en la presidencia el licenciado Abraham Finol, en la coordinación Carlos Ollaga, vicepresidencia el licenciado Eduard Roque, dirección general de esta su estación Vida 95.7, el licenciado Henry Álvarez, quien estará también conduciendo lo que es máster y musicalización. Estará dirigiendo allí esas hermosas melodías que estaremos escuchando en esta mañana. Y quien habla para ustedes, Danilo Antequera, con el 0414-6564-693 para que reporte sintonía desde donde se encuentre. Así que hoy estaremos tratando un tema de suma importancia. Importancia porque nadie verá el rostro de Dios si no nace de nuevo. Ese será el tema de hoy. Si no nacemos del agua y del Espíritu, no podemos entrar en el reino de los cielos, porque el ejemplo mayor lo dio Jesucristo. Como lo dice el libro de Juan. Cuando usted lee el libro de Juan, allí usted consigue el enfoque, la amplitud que Jesús le dio a lo que es la predicación del evangelio. Y el apóstol, no digamos apóstol, Juan, el primo de Jesús, él lo comentó en el capítulo 1 y versículo 29 del libro de Juan. Al siguiente día Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es de quien dije: después de mí viene un varón que es superior a mí, porque existía antes que yo. Qué tremendo, mi apreciado oyente. Juan reconocía que Jesucristo
era el Hijo de Dios, el Santísimo, el que era parte y es parte de la deidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y Juan decía: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Yo no conocía, dice Juan, yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautizará con Espíritu Santo. Y Juan dice: yo lo vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Así que, mi apreciado oyente, cuando Juan lo bautizó, descendió sobre él el Espíritu Santo. Así que hoy hablaremos un poco acerca del bautizo. ¿Qué simbolismo tiene el bautizo? Vamos a escuchar una hermosa melodía y regresamos para desarrollar el tema de lo que es el bautismo. Recuerda el 0414-6564 para que reporte sintonía desde donde se encuentre. Estás escuchando En Contacto con Danilo Antequera. Jesús encontré y quisiera decirles que no es como en los cuadros les pintan. Yo no estaba en la iglesia ni en sábado no fue, tan seguro estoy que era él. Un niño hambriento ayer, dolor vi, errantes que buscan calor, ancianos solos yo vi, tan faltos de amor,
tu mensaje al 0414-675-8322. Que acabamos de escuchar, 0414-6564-693 para que reporte sintonía desde donde se encuentre. ¿Quién estableció el bautismo? Vamos a ver quién estableció el bautismo. Cuando usted lee el capítulo 28 y los versículos 18 en adelante del libro de Mateo, allí usted consigue el que estableció el bautismo. Cuando Jesús estaba con la gran comisión, con los 11 discípulos allí en el monte donde Él les había indicado que esperaran, dice la palabra de Dios que los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había dicho, les había indicado. Y cuando lo vieron, lo adoraron. Pero hay un detalle allí. La Biblia habla de 11 discípulos que estaban allí. Cuando lo vieron, lo adoraron. Yo particularmente diría que María Magdalena, su madre y otras mujeres y algunos discípulos adoraron a Jesucristo en ese momento. Adoraron al Hijo de Dios en ese momento, pero algo que nos dice allí el versículo 17 es que lo adoraron, pero algunos dudaron. ¿Qué les parece? Vieron al muerto resucitado, vieron sus heridas y todavía dudaron. Entonces Jesús les dice a ellos: toda potestad me es dada, arriba en los cielos, en la tierra. Y allí el Señor da la comisión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué nos está diciendo esto, mi apreciado oyente? Que cuando nosotros creemos y nos bautizamos, Jesús está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él no nos va a abandonar. Y cuando usted se va al libro de Marcos, allí en el libro de Marcos hay otra definición. Recuerden que los evangelios, el libro de Mateo fue escrito para los judíos y el libro de Marcos fue escrito para los romanos. Y cada escritura o cada libro del Nuevo Testamento lleva un objetivo. Por eso es que cuando encontramos el libro de Hechos, allí, como lo dice el título del libro, Hechos, se encuentran todos los eventos realizados por los discípulos en el primer siglo de la era cristiana. En el año 34 en adelante, allí se relatan todos los hechos. Entonces el libro de Hechos habla acerca de lo que allí aconteció. ¿Y qué aconteció allí? La confirmación de lo que se escribía o de lo que se había dicho en Mateo. En Mateo, Jesús le da las directrices a todos los discípulos que vayan a todas las naciones para que hagan discípulos y los bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aunque hay unas citas allí en el libro de Hechos que pareciera que cambia la temática, la temática cambia en el libro de Hechos, y es por eso, apreciado oyente, que nosotros utilizamos esta pedagogía para informar
lo que realmente la palabra de Dios nos dice. Por ejemplo, vamos a hacer un breve resumen. Cuando Jesús estuvo aquí entre los seres humanos, por allá en el año 31 de nuestra era, Mateo se escribió aproximadamente en el año 70, unos 35 años después que Jesús se fue al cielo. Cuando usted lee el libro de Marcos, recuerde que Mateo fue escrito para los judíos, por eso es que allí usted consigue cosas, historias, hechos que no están en el libro de Marcos. Entonces vemos que el libro de Marcos fue escrito por allí entre el año 55 y el año 70 después de Cristo. Y así sucesivamente se fueron escribiendo los hechos de todo lo que Jesús había dado a los discípulos para que hicieran. Entonces, cuando Él da las instrucciones importantes, ¿por qué importantes? Porque lo importante y relevante de las Escrituras es conocer al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y saber que el perdón de los pecados viene única y llanamente por la creencia en Jesucristo. Porque por gracia somos salvos y no por las obras. Es por eso que nosotros como adventistas del séptimo día tenemos el mandato que se encuentra en el libro de Apocalipsis, donde allí se nos especifica la característica que debe tener la iglesia en este tiempo. ¿Qué característica debe tener la iglesia de Dios en este tiempo? Dice el libro de Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Pues nosotros como adventistas del séptimo día, decimos del séptimo día porque nosotros resaltamos el cuarto mandamiento de la ley de Dios y no el primer día de la semana, sino que resaltamos el cuarto mandamiento que hace alusión al séptimo día de la semana. 6 días trabajarás y harás todas tus obras, pero el séptimo día es reposo consagrado a Jehová tu Dios. ¿Se dan cuenta lo que dice? Reposo consagrado a Jehová tu Dios. Entonces algunos estudiosos de la palabra de Dios dicen que ese día era para los judíos y resulta que en ese momento que alguna persona expresa que ese día era para los judíos, está blasfemando la palabra de Dios, porque allí está diciendo el mandamiento: 6 días trabajarás y harás todas tus obras, pero el séptimo día es reposo consagrado a Jehová tu Dios. No dice reposo consagrado para los judíos o los israelitas o para cualquier otra persona, dice consagrado a Jehová tu Dios. Entonces nosotros como adventistas, como personas que esperamos el regreso de Jesucristo, resaltamos el cuarto mandamiento de la ley de Dios, porque es una característica de la iglesia de los últimos días en la palabra de Dios. Apocalipsis dice que el dragón, ¿y quién es el dragón? Cuando usted se va al capítulo 12, versículo 9, dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, que engaña a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles con ellos. Ahora, cuando Satanás entra aquí, Satanás quiere implantar un reino paralelo al reino de Dios. Entonces a mí la palabra de Dios me identifica la iglesia que adora a Dios, la que guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ya que tenemos los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo, quiere decir que nosotros somos salvos por la gracia. Nosotros no guardamos los mandamientos de Dios porque nos van a salvar. Guardamos los mandamientos de Dios porque ya somos salvos por gracia en Cristo Jesús. Y una vez que hemos creído en los mandamientos de Dios y hemos creído en el Hijo de Dios, porque los mandamientos me dan el conocimiento del pecado, porque yo no conocía el pecado si la ley no dijera no robarás. Yo no conocería el pecado si la ley no dijera no cometerás adulterio. Pero como ya ahora conozco la ley de Dios que me condena por todos mis actos, entonces yo acudo a Jesucristo para el perdón de mis pecados. Y una vez que yo acudo a Jesucristo para el perdón de mis pecados, automáticamente nada más tengo que hacer lo que dice la gran comisión que Jesús le dijo a los discípulos. ¿Qué le dijo Jesús? Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, dice el apóstol, dice acá el libro de Marcos. Id, Marcos 16:15.
Marcos 16:15, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Y es por eso que Jesucristo enfatiza que el bautismo, que es un simbolismo de la muerte al pecado, y usted en ese momento que está confesando que usted está muriendo al mundo, está resucitando ahora como una nueva criatura para Cristo. Y automáticamente cuando usted acepta el bautismo, como lo manda la palabra de Dios, miren la gran promesa que el Señor Jesucristo, escuchen la promesa que el Señor Jesucristo le da a sus creyentes. Dice el libro de Hechos capítulo 2 versículo 37, al oír esto se dolieron de corazón y preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro contestó, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué en el nombre de Jesucristo? Porque Jesucristo tenía la potestad que se le había dado en el cielo, en la tierra y en todo, para dar una orden. ¿Y cuál fue la orden que dio Jesucristo? Bautizándolos en el nombre del Padre. Del Padre, porque el Padre fue el que creó todas las cosas. En el nombre del Hijo, porque el Hijo fue el que heredó todas las cosas de su Padre. Porque nada de lo que fue hecho hubiese sido hecho si no es por el Hijo y para el Hijo. Y en el Espíritu Santo, en el nombre del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo dice en el libro de Juan, capítulo 16, porque cuando me vaya les enviaré el Espíritu Santo, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. O sea que ellos tres, la deidad de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, forman un trío importante en la salvación del ser humano. Ellos tres están unidos para luchar contra el ángel que se rebeló contra Dios. Y es por eso que Jesús, en ese mismo libro, en el capítulo 3, Él se encuentra con un hombre llamado Nicodemos. Era un sacerdote, un conocedor de la ley de Dios. Y la historia relata que era un fariseo que se llamaba Nicodemo, que era un príncipe de los judíos. Este caballero tenía una posición alta en lo que era eclesiásticamente en aquel momento. Su jerarquía era grande, y él vino en la noche a Jesús, vino de noche para que no lo conocieran, y entabló una conversación íntima respecto a la vida eterna y a lo que el ser humano debe hacer. Y allí en este momento Nicodemo le pregunta a Jesús, cuando él llega de noche, Rabí, sabemos que tú eres el maestro venido de Dios. Él reconocía que era el Hijo de Dios, porque nadie puede realizar estas señales que tú haces si Dios no estuviera contigo. Jesús le respondió, te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Allí está la respuesta, mi apreciado oyente, del tema de hoy. El nacimiento por medio del bautismo. Ahora, hay personas que están convalecientes en una cama. Para ellos, el bautismo es su confesión de pecado y la aceptación de Jesucristo, y ungiéndolo con el aceite. Dice la palabra de Dios, ungiendo al enfermo con el aceite, si hubiere cometido pecado le serán perdonados, porque él está confiando en el sacrificio mediador de nuestro Salvador Jesucristo, y la gracia lo inunda. Pero siendo personas que estamos sanas, podemos hacer nosotros el rito completo como el Señor Jesús lo dijo: bajar a las aguas bautismales en una forma boca arriba, sumergiéndolo por inmersión. Está sumergido y luego sale. Eso simboliza que usted murió al pecado y ahora es una nueva criatura. Y automáticamente, porque eso es automático, dice la palabra de Dios en el libro de Hechos. Estamos hablando con la Biblia. Hay algunas personas que malinterpretan la palabra de Dios, y hay que tener mucho cuidado, porque la palabra de Dios usted no puede añadirle ni quitarle.
Porque dice el libro de Eclesiastés capítulo 3 versículo 14 que el sabio Salomón había entendido que todo lo que Dios había hecho era perpetuo y sobre eso no se le puede añadir ni quitar. Y Dios lo hace para que el hombre respete, para que el hombre tema a Dios. Entonces nadie tiene el deber, ningún ser humano mortal nacido de mujer tiene el deber de cambiar un tilde o una coma de la ley de Dios, o un punto. Así que el que se atreva a cambiar, automáticamente, dice el libro de Apocalipsis, capítulo 18, aquí está todo, mi apreciado oyente. Hay que tener mucho cuidado para emitir opiniones y criterios fuera de los contextos bíblicos. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de esta profecía, de este libro. Si alguno le añade, Dios traerá sobre él las plagas escritas en este libro. Y si alguno quita algo de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad, que se describe en este libro, en el mismo libro de Apocalipsis. Así que nadie tiene que quitar nada de la palabra de Dios. Dios nos permitió a nosotros como seres humanos llevar un mensaje de salvación, tal cual como Él lo dijo. Y Él dijo: por todo el mundo predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y sea bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Implícitamente, la palabra de Dios es clara en lo que ella dice. Y cuando usted es bautizado, automáticamente, como dice Pedro en el capítulo 2, versículo 38 de Hechos: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para todos nosotros, para nuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llame. Y Dios en esta semana ha estado llamando, y no solo esta semana, ya tenemos un mes que vamos a cumplir haciendo esta labor todos los días ininterrumpida, llevando el mensaje de salvación. Esperamos que el 29 de este mes tengamos las primicias y se derramen las bendiciones sobre cada alma que baje a las aguas bautismales. Vamos a un espacio musical y regresamos. Envía tu mensaje al 0414-675-8322. En el desierto al caminar, pues así hoy te protege cada día el Señor. Como a Moisés la protección también a ti te dio. Oh mi amigo, hoy te invito a confiar en tu caminar, te quiere ayudar. Su vida dio por ti en una cruz, un regalo dado por nuestro Dios. Oh mi amigo, hoy te invito a confiar en Él. Personas que no pueden ya vivir, ya no
saben qué hacer ni en quién confiar. Tú puedes ayudarles, enséñales de Cristo, y así tendrán en quién confiar y con quién caminar. Oh, mi amigo, hoy te invito a confiar en Él. En tu caminar te quiere ayudar. Su vida dio por ti en una cruz, un regalo dado por nuestro Dios, nuestro Dios. Oh, mi amigo, hoy te invito a confiar en Él. En tu caminar te quiere ayudar. Su vida dio por ti en una cruz, un regalo dado por nuestro Dios. Oh, mi amigo, hoy te invito a confiar en Él. Confía en Dios, confía en Dios, confía en Dios, confía en Dios. Estás escuchando En Contacto con Danilo Antequera. Confía en Dios, como dice el canto, hermoso canto, confía en Dios. Si confiamos en Dios, debemos hacer la voluntad de Dios. Vamos a revisar nuestra mensajería de texto. ¿Cómo estamos por allá, director? ¿Cómo están las personas allí en... Muy buenos días. Jenny... Aquí no tenemos... Ajá, esta no. Ok, muy bien. ¿A quién tenemos allí en línea? Vamos a ver. María Cardoso y María Auxiliadora, nos está diciendo el director. Que Dios los guarde a todos ustedes, mis apreciados oyentes. Hoy decidimos tratar este tema. Angélica, buenos días, Danilo, full sintonía, allí en la N, entre la Cotopaúl y la N. Allí está nuestra querida amiga. Creo que hoy nos va a invitar, creo que hoy nos va a invitar un rico y jugoso almuerzo. Esperaremos por ti, Angélica, un ángel en la cocina, con sus ricas y jugosas empanadas de pabellón. Queremos enviarle saludo a todas las personas de allá de la 34, Iglesia Maranata, todos los que conforman Maranata. Hoy nos toca trabajar en ese sector. Caleb, Roque y Danilo Antequera. Hoy estaremos tocando puertas y visitando a toda nuestra querida audiencia. Hola, muy buenos días, saludos y muchas gracias. Dios le bendiga su programa. ¿Cómo es la pregunta? Full sintonía. ¿Cómo es la pregunta? Bueno, no hemos formulado la pregunta, pero ya la vamos a hacer. ¿Es necesario el bautizo? ¿Sí o no? 0414-6564-693. ¿Es necesario el bautizo en el ser humano? ¿Sí o no? 0414-6564-693 para que reporte sintonía. Bueno, seguimos revisando nuestra mensajería de texto. Seguimos seguimos entonces con nuestra programación.
Hoy en Contacto teníamos a un invitado especial que siempre invitamos, pero se le presentaron algunos inconvenientes y por eso no está con nosotros. Muy bien, seguíamos diciendo, apreciados oyentes, que Pedro le contesta al grupo que estaba allí con ellos escuchando el discurso y le preguntan: ¿qué vamos a hacer, hermanos, ya que hemos sido culpables de la muerte de Jesús? Pedro les dijo: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecado y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para nosotros, para nuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llama. Así que esta semana vamos a tener unas primicias que van a bajar a las aguas bautismales, van a resucitar como nuevas criaturas. Tenemos muchas personas que hoy vamos a visitar para confirmar su pacto con Jesucristo. Mi apreciado oyente, cuando nosotros nacemos de nuevo, ya somos propiedad de Jesucristo y Él vela directamente por nosotros, envía a sus ángeles para que nos guarden y nos protejan. ¿Por qué? Porque somos propiedad que hemos completado el ciclo que Él ha mandado. ¿Y cuál es ese ciclo? Morir y resucitar y tener la vida eterna. Eso es lo que el Señor nos ha dicho. Por eso es que cuando se le escribe el libro a los romanos, el apóstol Pablo le enfatiza a los romanos lo siguiente: si con tu boca confiesas que Jesucristo es el Señor y con tu corazón crees que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué? Porque cuando usted cree, el que crea será bautizado, dice la palabra de Dios. El que cree y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. ¿Cómo tú puedes confesar algo positivo si no has creído? Entonces Pablo dice: si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y en tu corazón crees que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justificación y con la boca se confiesa para salvación. Así que todo el que invoca el nombre del Señor Jesucristo será salvo, pero no es invocar al Señor Jesús como cualquiera. No, yo creo en Dios, pero a mi manera. Pues así no es. Porque el capítulo 7, 21 de Mateo es claro y explícito cuando dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y la voluntad de su Padre es que aceptemos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Porque en el mismo libro de Hechos, mi apreciado oyente, en el mismo libro de Hechos nos dice la palabra de Dios que no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino Jesucristo. Jesucristo es el mediador. Jesucristo es el todo para el hombre. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que es elemental y necesario que nosotros aceptemos a nuestro Salvador, a nuestro Señor Jesucristo, como nuestro único y suficiente Salvador. Y culminando la historia de Nicodemos, Jesús respondió: te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemos le preguntó: ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: te aseguro que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Porque la salvación es en vida, mi apreciado oyente. Estando usted consciente de que necesita a Jesucristo como su Salvador. Y Nicodemos le pregunta: ¿cómo puede suceder esto? Jesús le responde: tú eres maestro de Israel. Tú eres maestro de Israel y no lo sabes. Te aseguro que hablamos lo que sabemos y testificamos lo que hemos visto,
y aún así no recibís nuestro testimonio, le dice Jesús. Así que Nicodemo se fue quietecito, no dijo nada, pero cuando los discípulos predicaron después de Jesucristo, cuando se fue al cielo, dice la historia que muchos judíos creyeron en el evangelio de Jesucristo y fueron bautizados. Porque dice la palabra de Dios, y de allí es donde viene el capítulo 3:16. De allí es donde Jesús viene y dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna, pero por medio del bautismo. Enfatizo esto porque es elemental en el ser humano nacer de nuevo, porque la palabra de Dios dice que cuando somos bautizados en agua, como dice el libro de Miqueas en el capítulo 17, Miqueas 7, allí él declara que Dios sepultará todos nuestros pecados en lo profundo del mar y nunca más se acordará de nuestros pecados. Eso lo dice el libro de Miqueas, Miqueas 7. Dios volverá a compadecerse de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará nuestros pecados en lo profundo del mar. Otras expresiones dicen en la profundidad del mar, y nunca más se acordará de nuestros pecados. Así lo dice la palabra de Dios, pero es cuando lo hacemos por medio del bautismo. Muchas veces se bautizan a los niños. Quiero decirles, mis apreciados oyentes, que el bautismo tiene un simbolismo tan grande que un niño no conoce el pecado, y la Biblia dice que el pecado está en aquel que sabe lo bueno y no lo hace. Así que un niño obviamente lleva su naturaleza pecaminosa porque la hereda de nuestros padres, pero él no sabe lo que es pecado. Por lo tanto, el bautizo en un niño no es válido ni es bíblico, porque el bautizo lo hizo, sí, los niños se bautizan, sí, pero hay niños que bautizan de 6 meses, y entonces un niño de 6 meses, de 1 año, de 2 años, de 3 años, de 5 años, ellos no saben lo que es el pecado, pero llevan la naturaleza del pecado y ellos la desarrollan por medio del crecimiento y la dirección de algunos padres que no les van dando las instrucciones de vida por medio de la palabra de Dios. Pero ellos llevan la naturaleza pecaminosa, si no es hasta que tienen 12 años según la ley judía, según algunos historiadores. Por eso es que Jesús a los 12 años estaba predicando en el templo. ¿Por qué razón? Porque ya él tenía la edad suficiente y conocía, para los judíos, ya 12 años era suficiente para que un muchacho fuera responsable de sus hechos delante de Dios. Entonces es allí, a partir de los 12 años. Ahora, si hay un padre cristiano o creyente y su hijo tiene 9 años y él lo está educando para el Señor, obviamente ese joven, ese niño o ese preadolescente puede ser bautizado. Pero esas son las normas de la iglesia y lo que seguimos de la Biblia. Jesús, ¿a qué edad se bautizó? A los 33 años, cuando empezó su ministerio. A los 30, cuando empezó su ministerio. ¿Y cómo lo hizo? Bajó al río Jordán junto con Juan. Juan, su primo, Juan Bautista, lo bautiza y le dice: conviene que sea así. Y luego Juan, capítulo 13, versículo 15, dice, Juan 13:15 dice: ejemplos les di para que como yo hice, ustedes hagan. Y no solo Jesús, también María le delegó a todas las personas lo que allí encontramos en el libro de Juan. En el capítulo 2, su madre dijo a los que servían: haced todo lo que él diga. María le delegó a Jesús toda la responsabilidad que como hijo tenía.
para que todos los seres humanos siguieran el ejemplo de Jesús. Entonces, el bautismo es tan importante en la salvación del ser humano siempre y cuando estés bien, estés sano, para bajar a las aguas bautismales. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo a Nicodemo: te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Así que, mi apreciado oyente, si usted quiere ver el reino de Dios, usted tiene que nacer de nuevo, y para eso estamos acá. Nos quedan 34 días para terminar nuestra jornada, auspiciados por Vida 95.7, una jornada que tenemos de evangelismo, 4 evangelistas, 4 laicos que estamos llevando el mensaje de salvación, porque la emisora Vida 95.7 todos los años hace un evento, y es el evento del Radio Maratón, y vamos a traer un predicador quien va a estar acompañándonos con nosotros, y esperamos para ese tiempo traerle un ramillete de almas a nuestro Salvador. Por eso es que estamos haciendo este esfuerzo, todas las iglesias, que de paso vaya nuestro saludo a la iglesia central, Maranata en la 34, la L, Nueva Venezuela, en donde estuvimos el día domingo en unas jornadas cerca de ti, una jornada que fue muy fructífera. Se consiguieron muchos interesados, muchas personas sedientas por la palabra de Dios. También saludos a nuestros hermanos de Lagunilla, el Danto. Sí, señora, ahí estos muchachos están trabajando duro, Ángel y Giovanni. Que Dios los guarde y los cuide a ellos también. Y bueno, y por esta zona acá central estamos nosotros acá, Calé y mi persona. Así que, mis apreciados oyentes, gracias por abrirnos sus puertas y por aceptar el mensaje de salvación. Ok. El espacio que teníamos a continuación, a tu salud, no va a poder realizarse por problemas del clima. Sí, tenemos la lluvia, y bueno, ustedes saben que estas lluvias han traído muchos problemas, y como ella viene en bicicleta, bueno, la va a agarrar la lluvia. Ya creo que está un poquito delicada. Bueno, esperamos entonces para el próximo programa. Así que, mis apreciados oyentes, el programa que se iba a transmitir después del mío, de culminar este diálogo, no va a poder ser por problemas del clima. Entonces, queremos enviarle saludos a todas esas personas, y ya para retirarnos de nuestro programa queremos agradecerles a todos ustedes su atención. Mis apreciados oyentes, tomen en cuenta lo que es el nacer de nuevo. Yo lo hice a los 23 años, hoy tengo aproximadamente 59 años. Dentro de 6 meses, 7 meses cumplo 60. Orgulloso y contentos de haber aceptado este evangelio a los 23 años. Mi esposa tenía 21 y todavía estamos juntos en este ministerio. Allí nacieron y crecieron nuestros hijos, que también permanecen en la iglesia. Valió la pena. Si volviera a nacer, mi apreciado oyente, volvería a nacer en el evangelio. Bueno, llegamos a ustedes en la dirección, en la presidencia, el licenciado Abraham Finor; en la coordinación, Carlos Ollaga; en la vicepresidencia, el licenciado Edward Rocker; en la dirección de esta su estación, Henry Álvarez, quien estuvo también en máster y musicalización; y en la conducción de este su programa, En Contacto, Danilo Antequera. Así que Dios los bendiga. Mil bendiciones para todos. Hoy estaremos visitando a todas las personas allí en la 34, el grupo pequeño de Judith, quien nos ha enviado ya la información de todo lo que vamos a hacer. Así que bendiciones para todos ustedes, y que la paz del cielo esté sobre cada uno de ustedes, y Dios pueda derramar bendiciones y soluciones a todos sus problemas. Un legado, una misión.
Un mensaje poderoso. Ciudad Ojeda será impactada a través de la palabra de Dios.